Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender a preparar conmigo esta sopa que se llama caldo verde. Esta sopa verde es de Portugal y es muy apropiada para los vegetarianos porque no lleva carne, pero yo sé que les encantará incluso a los carnívoros. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra cuchara. Cuchara en checo se dice lyžička. Y para poder preparar la sopa de hoy vamos a necesitar estos ingredientes. Vamos a necesitar media col pequeña, después 3 patatas medianas, media cebolla pequeña, 1 litro de caldo de verduras, 3 rebanadas de pan de maíz, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Y empezaremos a cocinar. Para esto nos ponemos una olla. Dentro de la olla vamos a echar el caldo. Y dentro del caldo vamos a poner las patatas, que yo ya me los he cortado más o menos en este tamaño para que vayan hirviéndose más rápido. Y también vamos a añadir la cebolla. Y todo esto lo tapamos y lo vamos a dejar cocinar tapado unos 25 minutos en una olla convencional. En mi caso es una olla de presión, así que olla express, así que yo lo voy a dejar la mitad del tiempo. Y aquí están nuestras patatas y cebolla hervidas, así que ahora lo que voy a hacer es sacarlos y ponerlos dentro de un bote. Y ahora lo que vamos a hacer es reservamos el caldo y la verdurita que he sacado la voy a procesar con una batidora. La voy a procesar bien. Y ahora, una vez hemos terminado de hacer el puré, lo tenemos listo, nos volvemos a preparar el caldo, incorporamos el puré dentro lo diluimos bien y ahora es el momento de incorporar el col. Incorporamos col y ahora lo volveremos a tapar y hervimos otros 10 minutos. Y cuando tengamos la col también hervida, ya solamente nos falta comprobar si está bien de sal. Yo en mi caso voy a poner solo muy poquito y añadiré ahora pimienta negra. Y estamos listos para emplatar. Para emplatar siempre nos ponemos en el fondo de cada plato una rebanada de pan de maíz, una rebanada, y ahora le echaremos por encima la sopa. Le voy a echar también
un chorrito de aceite de oliva y nuestro plato está listo. Muy bien amigos, y así nos ha quedado el plato de hoy, la sopa verde o caldo verde en portugués. Como veis es un plato muy fácil de hacer, realmente en 10 minutos podéis tener la sopa lista. Es una sopa muy rica para tomarla en una tarde fría, pero incluso en cualquier otra ocasión. Espero vuestros comentarios, qué tal os ha parecido la receta de hoy. Y como siempre, no olviden compartir mis recetas con vuestros familiares y vuestros amigos. Y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.